Contame, ¿qué opinas de esto? De vivir hoy en la Argentina. No, cuando hablabas pensaba lo que implica ir hasta la escuela, pero aparte entre una escuela y otra muchas veces. Claro, sumar horas. Y lo primero y fundamental que sucede dentro de una escuela es el aprendizaje. Sí, sí. Eso es lo primero que sucede y lo más mágico, y después aparece el resto de las cosas, porque nosotros tenemos la responsabilidad en esta sociedad que ineludible, está totalmente rota. pero los chicos aprenden en la escuela y nosotros enseñamos. Sí. Pero aparte suceden esas cosas que vos planteás. Sí, claro. Y entonces hoy aparece más que nunca, porque la situación de los comedores escolares cada vez es más acuciante, Sí. fuertemente en el conurbano bonaerense, pero también explota en muchas ciudades de la provincia, Bahía Blanca, Mar del Plata, muchas ciudades grandes, donde la gobernadora Vidal nos está dando por alumno 19 pesos. Sí. 19 pesos para que coman... 2 mandarinas, sí. Bueno, no sé si alcanza 2 mandarinas. Y entonces aparece eso y aparece la familia, ya no los sectores más humildes, que ya hace bastante tiempo que nos vienen diciendo, sino inclusive las familias de clase media aparecen en la escuela contándonos que ya algún miembro de su familia perdió el trabajo. Claro. Y esto, bueno, la escuela es lo primero, es Yo digo, la por primera eso puerta es muy difícil, que los padres atraviesan. Cuando te sentás a decir, bueno, ¿cuánto quieren ganar? Y qué sé yo lo que es mucho y qué es poco. Mira, la gobernadora Vidal el año pasado planteó 44.000 pesos. Ya lo sé, pero para ir, antes de ir a los datos y los concretos. números, estamos hablando de otra historia. No tiene precio poner el cuerpo por otro, enseñar por el otro, no tiene precio. Un médico, a ver, el médico que fue a tratar de limpiarle la herida de la bala, no tiene precio, porque el tipo, ¿cuánto se sienta a ver la paritaria? No tiene precio, y si hay paritaria, porque si no dice, yo digo cuánto vos vas a ganar. Y además, la policía no tiene paritaria, porque no tienen sindicato. No tienen sindicato, ¿no? Aquí, por ejemplo, los docentes... Sí, señor. Justamente de ¿Qué eso... haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Horacio? Buenas tardes. Bien. Justamente ese último punto que acaba de mencionar. Estamos hablando de un trabajador, que es el trabajador que nos tiene que defender, nada menos. Ni hablar de los docentes, pero este tiene un trabajo de una envergadura diferente. No tiene una asociación sindical que lo proteja. Claro. Tiene la obligación de cumplir, por supuesto, Claro. con darnos seguridad. La capacitación que el Estado le da para llevar adelante eso. No es poco ese tema. No es poco. Sin embargo, se le impide, y por eso yo creo que esta es la oportunidad de rever que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha prohibido a los policías sindicalizarse. Porque una cosa es que le impidan hacer huelga, pero otra cosa es que le impidan sindicalizarse porque el sindicato es el que le va a dar contención a Fernando y a muchos otros Fernando que se quedaron viudos como él, y a muchos otros que tienen temor de defendernos a nosotros. Entonces, creo que esta situación crítica que estamos viviendo es la oportunidad para que se revea la necesidad de sindicalizar a los policías. De esos días tan difíciles donde sobrevivir no es solamente el bolsillo. Coincido totalmente con lo que aquí se acaba de decir. El problema de la inseguridad es enorme, sobre todo en el conurbano, en la zona del conurbano, y hay una responsabilidad del Estado que es insoslayable. Y hay que brindarle más protección a la gente. Hoy no hay protección. No hay protección en la vía pública, no hay protección en el hospital. Pero también sirve de argumento donde el presidente te dice, ¿se dan cuenta que están inseguros? Yo te voy a meter el ejército. Esto ya también la supimos. Esta también la vivimos. Sí, pero ese es un argumento... Pero, a ver, pues yo hoy no lo escuché al presidente. Tenía solamente el título, que fue en Córdoba, y entre otras cosas, a ver qué dijo, así lo debatimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dale. A ver qué dijo el presidente. La propuesta que impulsamos desde el gobierno acerca del nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que están integradas por más de 70.000 argentinos y argentinas comprometidos, con ganas de ser parte, de ser protagonistas, de ayudar a darnos tranquilidad, a darnos seguridad, algo tan importante y que ha sido centro de la política de este gobierno. Y lo que propusimos fue adaptar las Fuerzas Armadas a estar listas para las amenazas globales del siglo XXI, que no son las mismas del siglo XX. Y la primera es el terrorismo, que la Argentina ya sufrió las consecuencias del terrorismo. La segunda es los ciberataques.
Y la tercera es la lucha contra el narcotráfico, que le hemos dado desde el primer día de este gobierno. Se acabó la pasividad, la inacción, la complicidad. Los hemos enfrentado desde el primer día en cada rincón del país. Y trabajando antes de ocuparnos del ciberataque, vamos a ocuparnos de Lourdes. Sí. El tema del narcotráfico a México le costó miles y miles y miles, porque llegó un momento en que la línea sutil, y no precisamente la línea de cocaína, sino la línea sutil, entre quién era sospechado y sospechoso, se bajaron de a miles. Todo el mundo se convierte en el sospechoso del otro. Ya lo supimos en la década. Yo te quería decir una sola cosa, Horacio. Decime. Tuvo que pasar esto, y no solamente esto, hubo otra muerte más el sábado, Tamara Y otra muchacha. Ramírez, Claro, sí. otra policía Sí. que, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la cabeza de Vidal, va a lanzar una reforma para la presencia policial en el conurbano. Escuchame una cosa, O Frascarelli. sea, tuvo que pasar esto. Vos sos un hombre grande. Vos sos un hombre grande. No tan grande como yo. Pero te acordás de la reforma Arlanian, Sí, obvio. que era un poquito más compleja y sustancial para poder limpiar la Malformación. la maldita policía, Sí. la bonaerense, etcétera, etcétera. Pero acá estamos hablando de una ¿Qué le costó? reforma en seguridad. ¿Y qué En van a seguridad, ¿Dónde que está dice la que van a prefectura? plantar más policías. En Mar del Plata, ayer me llamaba. Yo ayer hice un programa para Mar del Plata. La prefectura ya no está más en los barrios. No está más. ¿Sabes lo que son los barrios? Pero no solamente el tipo que no tiene sale con el caño. Horacio, vos mencionaste a México hace un rato. Me parece muy importante esa mención. Ah, vos. Porque ¿Qué justamente... haces, Guillermo? ¿Cómo te estás? va? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Te escucho. Sí. No, digo, me parece importante la referencia que hacías a México, porque justamente Colombia, México, hace muchos años emprendieron el camino de la militarización bajo la batuta de la DEA con la excusa del combate al narcotráfico. Claro, el resultado, claro. décadas después, no es que haya dejado de funcionar el narcotráfico, sino que han implosionado esos países bajo el peso de un narcoterrorismo que tiene control Por eso- territorial. eso es lo que Entonces, quería decir. Me parece que ese camino de la militarización ni sirve para combatir al narcotráfico, y si tenemos que buscar su verdadera raíz, está en la visita reciente de Christine Lagarde, que debe haber hablado de esto Frascarelli, con no me Macri, mires. porque Está- la protesta social lo que está es diciendo, lo que quieren evitar con lo esta que está militarización. diciendo es cierto. El ejército, yo te voy a decir algo. Yo te escucho. Y Después el quiero, hola ejército- Diego, ¿cómo el te va? ejército, Después vamos a escuchar a Diego Hasta el Rojas. momento, hasta Y hoy, a ella también. es una fuerza parasitaria. No tiene actividad. ¿Quién? El ejército. ¿Y por eso tiene que salir a la calle? No. Lo tienen que preparar adecuadamente, ¿Para qué? tiene que invertir. Tiene y tiene que múltiples reemplazar. actividades, múltiples actividades. No, ¿qué actividades múltiples tiene? Múltiples Explícamela. actividades. ¿Qué actividad múltiple Puede tiene? ayudar a construir barrios para los más desposeídos. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Brasil no es nuestro enemigo. No, ninguno es Chile nuestro no enemigo. es nuestro enemigo. Hasta que lo A ver, son. A ver, ¿cómo hasta que lo son? Hasta que lo pueden ser. No, Pero bueno, no te bueno, olvides está bien, de en un partido de Chile. fútbol hay que salir más No nos tarde. olvidemos A de ver, Chile. Lo que se plantea es la... Voy a presentar a Diego Rojas, periodista todo el tiempo. Escribiste un libro sobre Santiago. Mariana Romano. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Y desde no solo el periodismo, sino con la documentación, somos todos colegas. A Santiago algo le pasó. Obviamente. Se está estrenando ahora el primero, Los Caminos de Santiago. Algo pasó. Justamente. Toda gendarmería detrás de un muchacho. Pero este es lo que está planteándose con la introducción del ejército para la seguridad interna, justamente es buscar al enemigo interno. En este sentido, lo que se plantea es la gendarmería que en lugar de cuidar las fronteras, reprime una protesta social. Esto es lo que se está planteando. Esto es lo que hay que decir. Además, esto es lo que planteó, concretamente el presidente Macri. Dijo que se iban a cuidar lugares estratégicos, Sí. como Vaca Muerta, pero ¿para qué? Para prevenir la protesta social, para prevenir Sí. que no haya protestas reivindicativas, laborales, sociales, Sí. frente a un ajuste tremendo. Entonces, si vamos a usar el ejército para eso, como decía el diputado recién, lo que pasó en México fue el incremento de Así es. asesinatos, muertes y Así, del narcotráfico. indiscriminada. ¿Y vos qué opinás? Bueno, en relación a lo que decía Diego, lo que se planteaba recién, la apelación al terrorismo
es funcional justamente a la construcción del enemigo interno para la represión de la protesta social. Así es. Entonces, no es casual, incluso este decreto... No me mires así, Frascarelli. Yo no te miro así. Lo que no saben que los que están ahora, hasta los altos jefes, son de la democracia. ¿Y qué tiene que ver? No es de la época anterior. ¿Qué tiene que ver eso? Pero si le dan una orden muy precisa, le dicen, mira... No, están mirando un fantasma que no es. A ver, están mirando un fantasma que no es. Perdón, el plan Conintes fue instaurado en la democracia también, ¿no es cierto? Y fue un programa planteado justamente para combatir el enemigo interno y la subversión. ¿Vos sabés lo que fue el Cordobazo? Sí. Era una protesta de los mecánicos en Córdoba. Claro, estábamos en dictadura, estaba Lanús en esa época. Estamos hablando de otra época, Horacio. En la misma época. No es la misma. Es la misma filosofía. No es el la tipo misma que le filosofía. desordena la economía Son tipos lo tienen que bajar. son de la democracia. Preguntale qué pasó en diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en diciembre del año pasado ¿El con 18 de la diciembre? gendarmería en la calle gastando miles y miles de balas contra la gente mientras hacían la No, reforma la previsional? gendarmería no, Es la decir, policía de la la realidad es que No es te gendarmería. bajan las asignaciones familiares, te pueblan, te ponen en la marginalidad, es decir, te sacan del sistema y después te mandan al ejército. Claro, ayer me mandaron, terrible. ¿por qué no gastan en tizas en vez de balas? Claro. Y bueno, eso habría que hacerlo. Pero Ya lo sé, que está estamos diciendo, pensando lo mismo, vos sos un hombre de democracia. Lo que está ya lo sé. diciendo, lo del 18, ¿cómo aguantás 5 toneladas de cascote? Rompieron monumentos históricos en la Plaza del Congreso, que los tuvieron que arreglar y la plata la pones vos, yo y todo lo que estamos acá pagando los impuestos. O sea, vos estás a favor El de... robo No, más yo no estoy a favor importante de que hubo nada. el 18 La de ¿Sabés lo que diciembre? pasa? Acá la El realidad... robo más importante, discúlpeme, es el robo a los jubilados de Sí, este por país. supuesto que Claro, sí. sí, Que yo están por sufriendo una que sí. inflación y un tarifazo Y el impuesto durísimo a las este ganancias año. también. Y el impuesto a las Esos son ganancias esos también. son los que perdieron el 18 Y el de impuesto a diciembre. las Digamos las ganancias cosas como también. son. Sí, claro, Un vamos a decir momentito. las cosas Esto como son. decía, Pero Tolosa, tampoco hola, nos ¿cómo perdamos le de va? foco. No, Frank. No perdamos de foco a las baldosas. Tres escudos. No, hay que preocuparse por los jubilados más que por las baldosas. ¿Qué tal, Por supuesto. Tolosa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Muchas muy gracias bien. por venir. No, por favor. ¿Quién la roba a quién? No, la verdad que escuchar atentamente y la verdad que no comparto la mirada. Yo creo que hay un intento constante, además, ¿Qué mirada no comparte? No comparto la mirada del colega que está de panelista defendiendo la postura del decreto de Macri, fundamentalmente porque creo que esta discusión encontró durante muchísimos años del regreso a la democracia una unificación de criterio. Las Fuerzas Armadas para la defensa nacional y el enemigo externo tiene que ser y debe ser un Estado únicamente. Me parece acá que en el decreto Macri lo primero que hace es modificar quién es el enemigo externo. Puede ser un Estado o puede ser un grupo de determinados intereses luchando en la protesta callejera por algún derecho que le quita este gobierno. Entonces me parece que hay una confusión, porque hay un intento constante de querer demostrar que nosotros no confiamos en las Fuerzas Armadas. Durante 12 años de gobierno, las Fuerzas Armadas son parte de la estructura del Estado. No es que uno se agarra y está en contra del pibe que hoy está en Punta Indio en la base aeronáutica. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas en su rol de defensa nacional. Estamos en contra de las Fuerzas Armadas en un nuevo rol que le quiere dar Macri, intrometiéndose en cuestiones de seguridad interior. En eso estamos profundamente en desacuerdo porque hay experiencias nefastas a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica en donde lo que trae es muerte, es sangre y es la corrupción del narcotráfico con las Fuerzas Armadas. No hay con las ninguna Fuerzas alternativa Armadas, de que esto traiga la corrupción mayor con las seguridad. Fuerzas Armadas y los políticos. Convengamos. No, a ver, la realidad es que no sé a quién Es le la puede... realidad. Es la realidad. No, es que la realidad es que necesitan construir un enemigo interno que son los movimientos sociales, que son los trabajadores, que son los jubilados en diciembre cuando fueron muchísimos a impedir el saqueo al bolsillo más grande que tuvimos que pasar. Ante eso, que es el escenario que se va a agudizar en la Argentina, Macri sale con el novedoso decreto. No es casualidad. Construyen el enemigo interno y van a reprimir a ese enemigo interno con una violencia que ojalá nos estemos equivocando, porque no queremos